La estadística que nadie quiere mirar dice que más del 70% de las personas recuerdan un único instante en el que su vida se partió en dos. No un accidente, no una pérdida, sino ese segundo silencioso en el que algo dentro se quiebra y ya no vuelve a ser lo que era. Ese es el verdadero terremoto, el que no aparece en noticias ni deja escombros visibles, y si estás aquí es porque conoces ese crujido. Ese sonido interno que aparece como una grieta negra avanzando por tu pecho, fría, lenta, inevitable. Esa noche interior no llega con anuncios, llega con la precisión de un depredador. Primero una presión leve en el estómago, después una punzada en la memoria, y por último el susurro, ya nada será igual. Es en ese segundo que la oscuridad despierta, y cuando despierta exige tu atención, te detiene, te mira, te reclama. Lo que nadie te dice es que ese primer impacto no es castigo, es un llamado crudo, violento, pero necesario. Blavatsky siempre repetía que el alma humana es testaruda, solo aprende cuando la empujan hasta el borde del abismo. No porque el universo sea cruel, sino porque la luz, paradójicamente, solo se ve en contraste con la sombra. Y cuando la vida quiere mostrarte quién eres, él la retira todo lo que crees ser. Ese instante de ruptura es un portal, pero parece una maldición. Y para la mayoría lo es, porque huyen de sí mismos. Huyen del vacío, huyen del espejo oscurecido que revela la verdad que siempre evitaron. Sin embargo, si resistes el impulso de correr y te atreves a mirar de frente la noche que nace dentro de ti, descubrirás algo prohibido. El dolor no llega para destruirte, llega para mostrarte a qué debes renunciar. Recuerdo el caso de una mujer que Jung mencionó solo en notas privadas. Ella no lloraba, no gritaba, no se quejaba, simplemente se apagó por dentro. Su marido había muerto de forma repentina, y el silencio que quedó en la casa se volvió una presencia. Según Jung, ella hablaba con ese silencio como si fuera un visitante que le tocaba el hombro en la madrugada y le mostraba las sábanas frías. La mujer decía oler un perfume que no existía, sentir pasos donde no había nadie y mirar a una silla vacía como si esperase una respuesta. Ese luto la llevó al borde del colapso. Pero Jung escribió: el dolor profundo no destruye, desnuda. Porque en sus sesiones esa mujer comenzó a reconocer que durante años había vivido una vida que no era suya, que su existencia entera se sostenía en la ilusión de no estar sola. El golpe del dolor la dejó frente a un espejo que había evitado durante décadas, y al final no perdió la cordura, se encontró a sí misma. La neurociencia moderna confirma lo que Jung intuía. El cerebro, cuando atraviesa un trauma, activa regiones dormidas, áreas que solo despiertan bajo extrema presión emocional. No es casualidad. El dolor reorganiza nuestras conexiones internas, desmonta patrones antiguos, obliga a que nuevas rutas se formen. Es biología y es alquimia. Investigaciones de Harvard muestran que, cuando el sufrimiento es confrontado en lugar de evitado, la plasticidad cerebral se multiplica. El cerebro se vuelve más flexible, más resiliente, más consciente. Es como si el fuego interno fundiera estructuras viejas y permitiera que algo nuevo emergiera del metal derretido. Blavatsky diría que lo que la ciencia llama plasticidad, él la llama despertar. Los antiguos entendían esto de manera instintiva. En el budismo, el dolor es el primer maestro, no el enemigo, no el obstáculo, el maestro. En las tradiciones mistéricas de Grecia, el iniciado debía atravesar 3 noches oscuras antes de ver la luz del templo interior. En la Biblia, Jacob lucha con el ángel en plena noche, y solo después de ser herido recibe un nombre nuevo. Siempre la misma metáfora. La transformación solo ocurre tras la herida. El golpe no es una desgracia, es una iniciación, una marca, una llave, una prueba que separa a quienes se rompen de quienes renacen. Los primeros signos de ese despertar sombrío son sutiles, pero inconfundibles. Una sensación persistente de incomodidad, una pérdida repentina de significado. Un vacío que no duele, pero pesa. Es como si el mundo perdiera color. Tu propio nombre suena distante. La comida no tiene sabor, la risa parece prestada, y las personas que antes te distraían ahora te cansan. Es el anuncio silencioso de que tu antigua identidad está muriendo. Y aunque intentes ignorarlo, la sombra te sigue, se sienta a tu lado, te observa, te espera. El dolor evoluciona, primero te sacude, luego te arrastra, y finalmente te desnuda. No puedes mentirle, no puedes esconderte de él, porque el dolor es un escáner de la conciencia. Muestra tus fracturas, tus apegos, tus máscaras, y cuanto más intentas resistir, más te hunde. No para destruirte, sino para obligarte a soltar lo que ya no sostiene tu alma. La metamorfosis comienza en silencio, con una pregunta inquietante. ¿Quién era yo antes de ser herido?
Y la respuesta, aunque duela, te prepara para la siguiente fase. ¿Quién debo ser ahora? Cuando el golpe interior ocurre, no solo tú cambias. Tu entorno tiemble contigo. Las relaciones se quiebran o se fortalecen. Familias enteras perciben una tensión nueva. Amistades se distancian. Conversaciones se apagan, porque tu sombra activa las sombras ajenas. Y de repente, descubres que no estabas rodeado de personas. Estabas rodeado de espejos. Algunos reflejan tu confusión. Otros, tu miedo. Otros, tu renacimiento. Pero todos responden a tu transformación. En ese primer choque, la tentación es simple. Huir, buscar ruido, buscar compañía, buscar distracción. Pero Blavatsky advertía, lo que huyes hoy te perseguirá mañana. La única forma de atravesar la noche interior es entrar en ella, respirar dentro de ella y escuchar su mensaje, porque toda sombra trae un mensaje, a veces cruel, a veces liberador, pero siempre necesario. Y es aquí, exactamente aquí, donde empieza la alquimia real, cuando permites que el dolor deje de ser un enemigo y se convierta en una fuerza que no pediste, pero que te reconstruirá entero. Hay una verdad que casi nadie soporta mirar de frente. Lo que más te hiere es exactamente lo que más te revela. Es un conocimiento tan antiguo como peligroso. Por eso fue escondido, distorsionado, silenciado. Porque si las personas descubrieran lo que realmente significa sufrir, dejarían de obedecer, dejarían de pedir permiso, dejarían de buscar salvadores. Blavatsky sabía que el dolor no es un accidente ni una prueba aleatoria del destino. Es un lenguaje, un código. Una llave oscura diseñada para abrir partes de ti que la comodidad nunca toca. Cuando la vida te quita algo, no es para castigarte, es para desprender de tu piel lo que ya no pertenece a tu alma. Y ese proceso es brutal, no tiene suavidad, no tiene anestesia, porque lo que tiene que caer, cae sangrando. La luz, por sí sola, engaña. Te hace creer que estás completo, que estás en orden, que todo lo que vives es suficiente. Pero la sombra no permite ilusiones. Ella entra sin pedir permiso y te muestra lo que escondes, incluso de ti mismo. Por eso es tan temida. Por eso tantos huyen. Porque la sombra no negocia, no adorna, no miente. Dice la verdad a quemarropa. Y la verdad, cuando toca una herida, arde como metal al rojo vivo sobre la conciencia. Esa quemadura es la revelación. Ese ardor es la iniciación. Para explicar este secreto prohibido, los antiguos usaban metáforas que hoy parecen mitos, pero eran advertencias disfrazadas. En la tradición hermética se decía que el alma humana posee dos espejos, uno brillante y uno oscuro. El brillante refleja lo que deseas ser, el oscuro refleja lo que realmente eres. La mayoría pasa la vida entera huyendo del espejo oscuro, pero el dolor, como una mano invisible, te toma por la nuca y te obliga a mirarlo, y lo que ves no es agradable. Tus miedos, tus máscaras, tus vacíos, tus decisiones fallidas, tus dependencias, tu orgullo roto. Todo lo que la luz te permite ignorar, la sombra te obliga a enfrentar. Jung hablaba de pacientes que, tras rupturas devastadoras, describían una sensación idéntica, como si una segunda vida hubiese empezado dentro de mí. Pero esa segunda vida nace desde los escombros de la primera, y el proceso no es poético, es una demolición interna. Un derrumbe silencioso que se siente como un temblor bajo la piel. Recuerdo el caso que él describe de un hombre cuya esposa lo abandonó sin explicación. Lo marcó como un sello ardiente. Durante meses, él escuchaba como un eco interno cada palabra que nunca recibió. Pero Jung anotó algo inquietante. Cuando dejó de buscar razones, comenzó a escuchar su alma. Ese silencio, que al principio parecía un castigo, se convirtió en una revelación. Ese hombre descubrió que había vivido para sostener la vida emocional de otros mientras la suya se marchitaba. El abandono lo quebró, pero al mismo tiempo lo despertó. Lo que lo destruyó también lo reconstruyó, escribió Jung. La neurociencia moderna confirma esta paradoja ancestral. Estudios de la Universidad de Stanford demostraron que el cerebro humano oculta información emocional desagradable para mantener la estabilidad. Pero cuando ocurre un impacto doloroso, el cerebro deja de ocultar. Se abren compartimentos enteros de memoria, asociaciones inconscientes, patrones enterrados. Es como si una bóveda interna se destrabara. De hecho, investigaciones sobre trauma muestran que los momentos de ruptura psicológica activan las áreas responsables de introspección profunda, creatividad y percepción expandida. El dolor literalmente ilumina regiones que la felicidad jamás toca. Esa iluminación interior no es suave, es un relámpago. Un destello que quema antes de aclarar. Las tradiciones espirituales lo expresaban de otra manera. En el hinduismo, el sufrimiento es visto como la fuerza que rasga el velo de Maya, el engaño que te hace creer que la superficie de la vida es todo lo que existe. En el cristianismo primitivo, la frase «bienaventurados los que lloran» no era consuelo,
Era un código. Significaba: los que atraviesan el fuego verán lo que los otros jamás verán. Y en la mitología egipcia se decía que el alma solo se vuelve digna después de ser pesada por la noche. Siempre la misma enseñanza. La verdad profunda no está en la luz, sino en la herida. Los signos de que estás entrando en este territorio prohibido comienzan con una percepción inquietante. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Se intensifican los sonidos. Los silencios pesan más. La mirada de ciertas personas se vuelve transparente, como si vieras a través de ella. La vida cotidiana adquiere una sensación de irrealidad. Nada cambió afuera, pero algo cambió adentro. Es la apertura del ojo interno, el que solo se activa cuando el alma se quiebra. Y ese ojo no observa como los demás. Él atraviesa, él desnuda, él revela. El fenómeno evoluciona en etapas. Primero llega la confusión, una especie de neblina emocional. Luego surge la resistencia. Intentas volver a la versión de ti que ya murió, pero no puedes. Después llega la rabia y por último la entrega. Es en esa entrega donde el secreto prohibido se manifiesta. El dolor no quiere destruirte, quiere liberarte. Liberarte de tu yo antiguo, de tu identidad prestada, de tu historia repetida. Y esa liberación es feroz. No viene con música suave ni palabras bonitas. Viene con la crudeza de un bisturí abriendo piel. Cuando comprendes esta verdad, algo inquietante sucede. Ya no temes tanto al dolor. No porque seas fuerte, sino porque empiezas a ver su función. Empiezas a notar que cada golpe trae un mensaje, que cada pérdida abre un pasaje, que cada quiebre revela una mentira que vivías. Y en ese momento, el sufrimiento deja de ser una prisión y se convierte en un mapa que te muestra el camino hacia una versión de ti que jamás imaginaste. Ese es el secreto prohibido. No lo enseñan en escuelas, no lo dicen en iglesias, no lo encontrarás en motivaciones baratas. Solo aparece cuando tu alma está desnuda y no tienes más remedio que escuchar. Porque en el centro del dolor hay una fuerza escondida, esperando ser despertada. Y lo que te quebró ayer será lo que te levantará mañana. Jung siempre dijo que las almas más fracturadas son las que esconden los secretos más valiosos, pero algunas historias fueron tan intensas, tan oscuras, que jamás aparecieron en libros, conferencias ni manuscritos oficiales. Quedaron enterradas en cuadernos privados, anotadas con una letra nerviosa, como si hasta él temiera liberar aquello al mundo. Entre esas historias está la de un joven al que llamó el que oye el eco. Nunca fue publicado, pero sí lo mencionó en un apunte suelto que Blavatsky, décadas después, utilizó para explicar la iniciación a través del dolor. Ese joven no llegó al consultorio buscando ayuda, sino intentando entender por qué había dejado de reconocerse. Literalmente, decía que cada mañana despertaba con la sensación de estar ocupando el cuerpo de otra persona. Su rostro en el espejo le parecía ajeno, su voz sonaba como un visitante que hablaba desde dentro. Y lo más perturbador, afirmaba escuchar un eco detrás de sus pensamientos, como si otra versión de él lo siguiera un segundo más tarde. Un desdoblamiento silencioso, una sombra psicológica respirando a su espalda. El origen del colapso llegó con la muerte repentina de su hermana menor. Una enfermedad veloz, casi sin advertencias. El día del funeral, el joven describió algo que solo se entiende desde el abismo. Dijo haber sentido que su alma se partió en dos como un vidrio helado expuesto al fuego. Desde ese día, cada recuerdo con ella venía acompañado por una sensación física, un frío que subía por la columna, un temblor breve en las manos y una presión en el pecho como si un animal invisible se apoyara sobre él. Jung lo escuchó en silencio y anotó algo en su cuaderno. No está loco, está en puerta, puerta. Esa palabra aparece subrayada 3 veces, porque para Jung, cuando la psique se rompe, no siempre se desintegra. A veces se abre, como un portal entre la vida superficial y la verdad profunda. El joven contó que en los días posteriores al funeral comenzó a percibir colores más intensos, olores más nítidos, sonidos lejanos con una claridad absurda. Era como si la realidad hubiera sido aumentada de forma violenta. Pero no era un don, era un desgarro. Todo lo que había reprimido durante años, sus miedos, sus culpas, sus deseos ocultos, empezó a brotar como agua negra subiendo por un pozo. Él no entendía. Solo decía que algo en él se había despertado sin su permiso. Jung explicó que ese algo era la sombra que se forma cuando una persona sacrifica su verdad interna para sostener una vida falsa, y que, a veces, la muerte de alguien amado funciona como un golpe que destruye las paredes del yo construido. El dolor, entonces, deja a la vista todo lo que estaba escondido debajo. La parte más inquietante de la historia comenzó 3 semanas después. El joven afirmó que cada vez que intentaba llorar, no podía. Las lágrimas no salían. En su lugar, aparecía una ira inmensa, una rabia que no pertenecía a su personalidad anterior.
Caminaba por su casa sintiendo que un hilo invisible tiraba de él hacia rincones oscuros, como si allí habitara algo que lo observaba. Decía que el silencio tenía forma, que la oscuridad en su habitación parecía respirar. Jung no lo medicó ni lo tranquilizó. Simplemente dijo: permanece quieto. Lo que sientes no viene para destruirte. Esa frase, tan simple y tan cruda, marcó el inicio de su transformación. Un día, el joven confesó algo que temía decir. Durante años había vivido para ser el fuerte de la familia, el que nunca mostraba vulnerabilidad, el que absorbía el dolor ajeno para que nadie se preocupara. Pero cuando su hermana murió, esa estructura emocional colapsó. La máscara se rompió violentamente y detrás de ella había un niño asustado, un adolescente reprimido, un adulto extenuado. Jung, en una nota marginal, escribió: no sufre por la muerte de su hermana, sufre por haber descubierto que toda su vida fue una actuación. Esa revelación lo destruyó y lo despertó al mismo tiempo. La neurociencia hoy explica esto de forma sorprendente. Estudios de Lemita muestran que cuando una persona enfrenta una pérdida traumática, el cerebro no solo procesa la ausencia del ser querido, también destruye las redes neuronales vinculadas a las identidades que sostenían esa relación. En otras palabras, no muere solo la persona externa, muere también la versión de ti que vivía alrededor de ella. Y eso produce un vacío tan profundo que la psique, para sobrevivir, se reconfigura. El joven del caso de Jung no estaba oyendo ecos. Estaba escuchando las capas de su yo fragmentado reorganizándose. Su identidad antigua estaba colapsando y la nueva aún no estaba formada. Ese estado intermedio, doloroso, desorientador, casi insoportable, es lo que las tradiciones místicas llamaban la noche del alma. Blavatsky, al estudiar el caso, escribió una frase escalofriante: cuando la identidad cae, lo que queda es la verdad, y la verdad no siempre es agradable. El joven descubrió que nunca había vivido para sí mismo. Todo había sido un sacrificio continuo. Su tiempo, sus emociones, sus decisiones. Había entregado su vida a expectativas ajenas. La muerte de su hermana no le quitó solo a ella, le quitó la excusa que mantenía viva su personalidad falsa. Y entonces, desnudo, vulnerable, quebrado, comenzó la verdadera metamorfosis. Las últimas sesiones con Jung mostraron un cambio radical. No había ecos, ni sombras respirando, ni extrañas distorsiones sensoriales. Había una conciencia nueva, una claridad inquietante en su mirada. Él decía: ya no tengo miedo del dolor, porque entendí que no vino para castigarme. Vino para arrancarme de una vida que no era mía. Esa frase es una síntesis brutal de lo que Jung y Blavatsky defendían. El dolor es un instrumento, un cincel que talla la piedra interna, una fuerza que, aunque cruel, lo revela. La historia termina de manera discreta. No hay milagro, no hay iluminación repentina. Solo un hombre que, tras ser demolido por dentro, comenzó a vivir auténticamente por primera vez. Y Jung dejó escrito: sobrevivió no porque era fuerte, sino porque se atrevió a escuchar su ruptura. La mayoría de las personas cree que el dolor es un error del cuerpo, un mal funcionamiento, una grieta accidental que debería haber sido evitada. Pero la ciencia moderna, cuando se mira sin miedo, revela algo inquietante. El dolor es una inteligencia, no una metáfora poética, sino una función concreta, medible, activa, tan precisa como un instrumento quirúrgico. Cada vez que sufres, tu cerebro se enciende como un laboratorio secreto. Regiones adormecidas despiertan, conexiones se rompen, otras nuevas se forman, y lo que parecía destrucción resulta ser una reconfiguración minuciosa. Lo que te marca por dentro cambia literalmente la arquitectura de tu mente. Cicatrices que piensan, heridas que razonan, fracturas que hablan. Investigaciones de la Universidad de Cambridge demostraron que después de una pérdida dolorosa, el cerebro activa circuitos vinculados a la introspección profunda. No son los mismos circuitos de la tristeza cotidiana. Son rutas más antiguas, más primarias, asociadas a funciones de supervivencia emocional. Es como si una capa ancestral de la mente se despertara solo en presencia de un impacto devastador. Lo llamaron modo de reorganización interna. Blavatsky lo llamaría la mente entrando en su forma verdadera, porque cuando todo parece derrumbarse afuera, algo empieza a construirse adentro. No hay vacío real, solo transición. En estudios con resonancia magnética funcional, los neurocientíficos observaron algo sorprendente. Personas que pasaron por un trauma mostraban un aumento en la actividad del córtex prefrontal medial, la misma región asociada a la creación de significado. En otras palabras, el sufrimiento obliga al cerebro a buscar sentido donde antes no había. No es un consuelo, es una condición biológica. El dolor empuja a la conciencia hacia su profundidad natural. Te obliga a preguntarte quién eres, por qué existes, qué te sostiene, qué debes abandonar.
Incluso cuando no quieres pensar en nada, tu cerebro piensa por ti. Es la cicatriz tomando voz, la herida convirtiéndose en brújula. El caso que relató una investigadora de Oxford ilustra esto de forma brutal. Una mujer que perdió a su hijo en un accidente describía momentos de lucidez extrema en medio de su devastación. Decía que, en pleno llanto, sentía un tipo de claridad que le revelaba verdades incómodas sobre su vida, su matrimonio, sus miedos, sus decisiones postergadas. Los médicos inicialmente lo interpretaron como un episodio disociativo, pero los estudios mostraron que su cerebro estaba activando simultáneamente áreas de dolor y áreas de insight profundo. Era como si el dolor y la sabiduría estuvieran trabajando juntos, uno sosteniendo al otro. La ciencia lo llamó superposición neuroemocional. Blavatsky habría dicho, la herida abrió el ojo que había estado ciego. Lo más perturbador es que el dolor deja marcas que no desaparecen, y no deberían desaparecer. Investigaciones de la Universidad de Toronto demostraron que las experiencias de sufrimiento intenso generan conexiones neurales más fuertes y más duraderas que los momentos felices. El cerebro recuerda más profundamente lo que te rompe que lo que te celebra. Y eso no es crueldad de la biología, es preparación. Una mente que ha atravesado un abismo aprende a anticipar sombras, a detectar mentiras, a intuir peligros, a leer gestos mínimos. El sufrimiento agudiza la percepción como si afinara un instrumento. Te vuelve más consciente, más alerta, más lúcido, más tú. Los antiguos intuían esto mucho antes de que la ciencia lo comprobara. En el taoísmo se dice que el corazón humano crece en los lugares donde ha sido herido. En la tradición sufí, la cicatriz es vista como la abertura por donde entra la luz divina. Y en el budismo tibetano se repite que la mente iluminada no es la que nunca sufrió, sino la que comprendió su sufrimiento. La ciencia ahora lo formula en gráficos y escaneos cerebrales, pero la esencia es la misma. Lo que te hiere, te despierta. Los signos de este despertar silencioso son claros. De repente empiezas a notar contradicciones que antes te parecían normales. Sientes un desajuste entre tu vida real y tu vida interior. Algo que antes ignorabas ahora te irrita profundamente. Algo que antes te daba miedo ahora te parece pequeño. Son los primeros reflejos de la cicatriz pensando. La herida, reorganizando la percepción, la mente saliendo de su versión superficial y entrando en su profundidad obligada. El proceso evoluciona como una tormenta. Primero llega la confusión. No entiendes por qué te molesta lo que antes no te afectaba. Luego llega la sensibilidad. Todo parece intenso. Los sonidos, las palabras, los silencios. Después llega la fase más peligrosa. La revelación. Cuando una frase simple, una mirada, un recuerdo, un olor, abre un pasaje interno que no sabías que existía. Y allí, en ese lugar oscuro donde el pensamiento duele, aparece la verdad. No la verdad que quieres escuchar, sino la que tu alma exigía hace años. Esa verdad es un golpe, pero también un rescate. Y finalmente llega la resignificación, la etapa donde entiendes que el dolor no solo te hirió, sino que te preparó. Que no vino a castigarte, sino a formarte. Que no vino a destruirte, sino a moldear una versión de ti que no habría nacido en la comodidad. La cicatriz se vuelve símbolo, un recordatorio permanente de que sobreviviste al fuego y que el fuego te cambió. La ciencia puede medir ondas cerebrales, registrar actividad neural, mapear conexiones, pero hay algo que ninguna máquina consigue capturar, la fuerza silenciosa que emerge cuando una persona decide no huir de su dolor. Esa fuerza no aparece en escaneos, aparece en la mirada, aparece en la postura, en la voz, en la forma en que alguien vuelve a caminar por el mundo, más despacio y más consciente. Porque quien fue quebrado y se reconstruyó no vuelve igual, vuelve más profundo, más despierto, más indestructible. Los antiguos no tenían resonancias magnéticas, psicólogos ni libros de autoayuda, pero tenían algo infinitamente más valioso, una intimidad radical con el sufrimiento. No lo evitaban, no lo anestesiaban, no lo ignoraban, lo estudiaban, lo honraban, lo consideraban un mensajero del mundo invisible. Y cuanto más retrocedes en la historia humana, más claro se vuelve que todas las culturas, sin excepción, comprendían algo que el mundo moderno ha olvidado deliberadamente. El dolor no es un obstáculo, es un puente, un umbral, una puerta hacia una fuerza interior que solo despierta cuando la vida te empuja contra el borde de tu propia sombra. En el budismo antiguo, los maestros decían que la mente humana es como un tejido teñido. Cuando no ha sido lavado por el sufrimiento, los colores son superficiales, frágiles, se desvanecen con el primer sol. Pero cuando pasa por las aguas oscuras de la pérdida, la traición, el abandono, la humillación, el color se fija, se vuelve profundo, permanente, imposible de borrar. Según Blavatsky, ese era el secreto oculto en la palabra dukkha,
que suele traducirse como sufrimiento, pero que realmente significa la verdad que te obliga a despertar. El despertar no es pacífico, no es dulce, no es confortable, es un estremecimiento, una sacudida interna, una grieta que se abre desde el alma hacia afuera. En Grecia, los iniciados de Eleusis pasaban por un ritual tan intenso que muchos quedaban en silencio durante días. No hablaban, no comían, no dormían. Era una noche prolongada, una inmersión en la oscuridad total. Los relatos dicen que los sacerdotes advertían: no verás la luz hasta que la oscuridad te reclame. Y esa oscuridad no era física, era emocional, mental, espiritual. Era un descenso al propio abismo, una confrontación con todo lo que se había escondido bajo capas de apariencia. Y cuando finalmente salían del templo, los iniciados no eran los mismos. Caminaban distintos, miraban distinto, respiraban distinto, porque habían sido quebrados y reconstruidos desde dentro. En las tradiciones egipcias, la diosa Sekhmet representaba la destrucción necesaria. Era la fuerza que derribaba lo falso para que lo verdadero emergiera. No era una divinidad malévola, era un bisturí cósmico. La destrucción era vista como una etapa del renacimiento, no como una tragedia. Por eso, cuando alguien sufría una pérdida dolorosa, los sacerdotes no decían «lo siento», decían «estás siendo rehecho». Esa frase, tan brutal para oídos modernos, era una afirmación profunda. La vida no te está castigando, te está moldeando. En el cristianismo primitivo, antes de ser domesticado por estructuras de poder, el sufrimiento era entendido como un crisol, una purificación. Jesús atraviesa el desierto durante 40 días no para mostrar santidad, sino para mostrar humanidad, para demostrar que la verdadera fortaleza solo aparece cuando te quedas a solas con tus sombras. Y en una carta, atribuida a los primeros místicos del desierto, aparece una advertencia escalofriante: felices los que fueron heridos, porque verán lo que los intactos jamás verán. ¿Qué verán? Su verdadero rostro, su verdadero camino, su verdadero propósito. Los sabios hindúes lo expresaban en un lenguaje más poético. Decían que el alma es como un loto que solo abre sus pétalos cuando se sumerge en el lodo. Sin esa oscuridad húmeda, sin ese peso sucio envolviendo sus raíces, el loto nunca florece. La belleza nace del barro, la luz nace del vientre de la sombra. Y cuando alguien evitaba el dolor, los maestros advertían: te estás negando a nacer. El chamanismo americano entendía el dolor como una iniciación. Los jóvenes que entraban en la edad adulta eran expuestos a ayunos, aislamiento, visiones y pruebas físicas intensas. No era crueldad, era pedagogía espiritual. Porque sabían que una persona que nunca fue quebrada permanece inmadura, frágil, dependiente del mundo exterior, mientras que aquel que atraviesa una noche oscura desarrolla un centro indestructible, un eje interno que ni el miedo ni la muerte pueden desalojar. Ese eje es la fuerza interior, y solo nace de la sombra. Lo más fascinante es cómo estas tradiciones coinciden en un punto fundamental. La pérdida, la ruptura, la herida o la traición no son interrupciones del camino, son el camino. Lo que te arranca la piel vieja permite que la nueva respire. Lo que te roba tus certezas te obliga a buscar un sentido más profundo. Lo que te deja en ruinas te da el espacio que antes no tenías para construirte de nuevo. Los signos de esta sabiduría ancestral comienzan a aparecer cuando aceptas la oscuridad en lugar de luchar contra ella. Empiezas a ver que cada dolor que viviste no te destruyó, te preparó, que cada persona que te dejó no te vació, te liberó, que cada noche en la que sentiste que no podías más no te mató, te transformó, y ese reconocimiento silencioso pero contundente marca el inicio de una nueva relación con la sombra. El proceso continúa como un círculo ritual. Primero resistes, después caes, luego entiendes y finalmente renaces, no como eras, no como fingías ser, sino como debes ser. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia para siempre. Dejas de temer las pérdidas, no porque seas frío, sino porque sabes que todo lo que se va abre espacio para lo que se debe convertir en ti. Los antiguos ya lo sabían, y ahora tú lo estás recordando. Porque el dolor que intentaste evitar es el mismo dolor que te hará fuerte de una manera que aún no imaginas. Y cuando oigas tu propia sombra susurrar, entenderás que no te llama para hundirte, sino para mostrarte que siempre fuiste más grande que tu miedo. Hay señales que no brillan, no hacen ruido y no aparecen en ningún diagnóstico médico, pero anuncian con una precisión aterradora que la sombra ha empezado a moverse dentro de ti. Son advertencias silenciosas, casi imperceptibles, pero cargadas de significado. Y si no las reconoces, te arrastrarán sin que te des cuenta. No llegan como un trueno, ni como una lágrima fácil. Llegan como un susurro que parece ajeno,
pero que nace desde la parte más profunda de tu alma. Blavatsky decía que la sombra no golpea primero, primero observa, te estudia, te rodea, te toca apenas con la punta de sus dedos, esperando ver si eres capaz de oírla. La primera señal aparece en el cuerpo. No duele, no arde, no late. Es una sensación ligera de desajuste, como si tu sangre no fluyera en la misma dirección que tus pensamientos. Es un pequeño temblor que no viene del frío, una respiración que se interrumpe apenas por un segundo, una presión en el pecho que no es ansiedad, pero tampoco calma. Es el aviso, el primer roce del abismo, y aunque trates de ignorarlo, aunque busques distracciones, aunque intentes ahogar la sensación en ruido, ella vuelve, más fuerte, más insistente, porque el cuerpo siempre siente lo que la mente niega. La segunda señal aparece en tu percepción. De repente, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El tono de voz de alguien se vuelve irritante sin explicación. Una habitación que antes te parecía acogedora, ahora te resulta sofocante. El silencio pesa más que la palabra. La luz parece demasiado brillante. La risa de algunos se vuelve hueca. Es como si una película invisible se desgarrara delante de tus ojos y dejaras ver, por un instante, lo que siempre estuvo oculto. No estás perdiendo la razón. Estás empezando a ver. La tercera señal viene con la memoria. Recuerdos que creías superados regresan. Imágenes antiguas emergen como si hubieran estado esperando bajo la superficie. No vienen completas. Vienen en fragmentos, como un cristal roto que refleja escenas distorsionadas. A veces es un olor, una frase, un gesto. A veces es un sueño que te despierta sudando. La sombra utiliza la memoria como un espejo oscuro, no para torturarte, sino para mostrarte las piezas que nunca encajaron. Es la verdad golpeando la puerta desde dentro. La cuarta señal es la más inquietante, la desconexión. De repente, ya no te reconoces del todo. Tu nombre suena extraño. Tu rostro en el espejo parece cansado de representar un papel. La vida que construiste se siente estrecha, como si ya no cupieras dentro de ella. Personas que antes te importaban, ahora parecen distantes. Conversaciones que te entretenían, ahora te aburren. Es como si una parte de ti se hubiera adelantado unos pasos y te observara desde el futuro. No es depresión, es desidentificación. El yo antiguo está muriendo y la sombra te está anunciando el nacimiento del nuevo. La quinta señal aparece en los sueños. No son pesadillas, son advertencias, pasillos interminables, puertas cerradas, voces apagadas, espejos que no reflejan tu imagen. Jung decía que cuando la sombra quiere hablar, lo hace primero en el mundo onírico, porque allí la mente no tiene defensas. Presta atención al sueño que deja sensación física al despertar. Ese es el mensaje, esa es la llave, esa es la entrada. Estas señales no llegan en orden. Pueden mezclarse, intensificarse, desaparecer y volver como olas. Y cada una de ellas es una escena de suspense esperando que la mires frente a frente, porque la sombra, antes de arrastrarte al abismo, te da pistas. No para que huyas, sino para que te prepares. La sombra nunca toca sin propósito. A medida que estas advertencias se acumulan, algo dentro de ti empieza a cambiar en silencio. Te vuelves más introspectivo, más selectivo, más observador. Comienzas a detectar mentiras con facilidad. Percibes intenciones que antes pasaban desapercibidas. La intuición se vuelve más afilada, como si una nueva antena hubiese crecido dentro de ti. No es magia, no es sugestión. Es la sombra obligándote a ver la realidad sin filtros. Las antiguas tradiciones advertían que nadie entra en la noche del alma sin señales previas. Los monjes del desierto decían, antes de la caída viene el susurro. Los chamanes afirmaban que el espíritu llama 3 veces antes de romperte. Y los textos herméticos repetían que toda transformación empieza con un síntoma que parece insignificante. La sombra nunca actúa de forma repentina, siempre anuncia su llegada. Pero la señal más peligrosa es la última, la calma. Una calma extraña, pesada, como si el mundo entero se ralentizara. Esa calma no es paz, es el aire que respiras justo antes de que el suelo se abra. Es el silencio que antecede al derrumbe. Es la sombra tomando posición para mostrar lo que debe ser visto. Y cuando esa calma llega, sabes que algo grande está por ocurrir. Sabes que algo dentro de ti está a punto de quebrarse o de nacer. Lo más aterrador es que, una vez reconocidas estas señales, ya no puedes volver atrás. No puedes desver lo que viste. No puedes desentender lo que sentiste. No puedes esconderte de aquello que despertaste. Y es precisamente allí, cuando ya no tienes opción de huir, que la verdadera transformación comienza. El dolor nunca llega solo, llega con un proceso, una secuencia, una arquitectura invisible que te envuelve como un laberinto del que solo sales cuando la sombra decide que estás listo.
Blavatsky decía que cada alma atraviesa su metamorfosis en 4 fases inevitables: la fractura, la caída, la revelación y el renacimiento. No importa tu religión, tu historia, tu fuerza o tu fragilidad, nadie escapa a ese camino. Es el viaje oscuro que todo ser humano debe hacer para convertirse en quien realmente es, y cada fase es más profunda, más inquietante y más transformadora que la anterior. La primera fase es la fractura. Se siente como si un espejo interno se rompiera en 1000 pedazos. No duele físicamente, pero quema en lugares donde el cuerpo no existe. Es el momento en el que algo dentro de ti dice: no puedo seguir siendo esta persona, aunque no entiendas por qué. A veces llega con una pérdida, una traición, un abandono. A veces llega desde dentro, sin evento externo que la justifique. Pero siempre llega. Es un crujido, un estallido silencioso, una verdad que rompe la máscara. En esta fase, tratas de sostener tu vida cotidiana como si nada hubiera pasado, pero todo se siente falso, forzado, viejo, como si estuvieras actuando un papel que ya no te pertenece. Y de hecho, ya no te pertenece. La segunda fase es la caída. Aquí es donde la sombra toma el control. Y no lo hace para castigarte, sino para despojarte. Te quita lo que sobra, te arranca lo que estorba, te deja sin refugios. Es la fase en la que pierdes personas, certezas, fuerzas, ilusiones. Algunas cosas caen suavemente, otras se desploman con violencia. Puedes luchar, pero la caída no se detiene. Es como si el suelo se abriera bajo tus pies y te arrastrara hacia una profundidad que desconocías. Aquí aparece la sensación más peligrosa, la de estar perdiéndote a ti mismo. Y de alguna manera, es cierto, estás perdiendo tu yo antiguo, estás soltando la versión de ti que fue construida para agradar, sobrevivir o encajar. La sombra desarma tu identidad pieza por pieza, hasta que solo queda silencio. La tercera fase es la revelación. Esta es la más dolorosa, pero también la más poderosa. Es cuando ves tu alma sin anestesia, sin filtros, sin justificaciones. Todo lo que evitaste durante años aparece como un espejismo oscuro frente a ti. Tus miedos más profundos, tus patrones más destructivos, tus dependencias, tus vacíos, tus heridas no resueltas. La sombra te muestra tu verdad desnuda. Y no lo hace con delicadeza, lo hace con crudeza quirúrgica. Aquí muchos se quiebran, porque creen que ver la verdad es lo mismo que ser destruidos por ella. Pero no es así. La revelación no quiere matarte, quiere liberarte. Es la fase en la que muere la mentira que te sostenía, y esa muerte duele. Pero también abre espacio. Es el desierto interno donde, por primera vez, escuchas tu voz real. La cuarta fase es el renacimiento. No es un momento glorioso ni cinematográfico, es silencioso. Llega como una luz tenue que entra por una grieta. Es cuando comienzas a sentir que algo dentro de ti respira de nuevo, que lo que te rompió dejó de ser un peso y empezó a convertirse en una base. En esta fase, descubres que lo que perdiste no era indispensable, que lo que te abandonó nunca fue tuyo, que lo que se quebró estaba sostenido por ilusiones, y sobre todo, descubres que sigues aquí, no intacto, no igual, pero vivo, renovado, más consciente, más fuerte, más profundo. El renacimiento no te devuelve a quien eras antes del dolor, te revela quién fuiste siempre, pero no podías ver. Estas fases no son lineales, puedes avanzar, retroceder, repetir una etapa, saltar otra. No existe un manual, existe un ritmo interno, una inteligencia oscura que te guía desde el fondo de tu alma. Jung decía que la psique sabe exactamente lo que necesita para sanar, incluso cuando tú no lo sabes, y esa sabiduría se mueve a través del dolor como un río subterráneo que nadie ve, pero que transforma la piedra por dentro. La metamorfosis del dolor no es solo un proceso psicológico, es un proceso espiritual. Por eso todas las tradiciones antiguas coinciden en un punto. Nadie se vuelve sabio sin antes ser herido. Moisés pasa por la soledad del desierto. Buda atraviesa noches enteras bajo el árbol. Los chamanes enfrentan visiones aterradoras. Los místicos se desintegran en lágrimas. Todos atraviesan la fractura, la caída, la revelación y el renacimiento. Todos mueren simbólicamente antes de poder vivir de verdad. Cuando empiezas a ver el patrón, la metamorfosis deja de asustarte. No porque sea fácil, sino porque entiendes su propósito. Sabes que cada lágrima, cada pérdida, cada silencio, cada miedo, está abriendo espacio para algo mayor. Sabes que el dolor no te arranca partes esenciales, solo te arranca lo que te mantenía pequeño. Sabes que lo que parece destrucción es, en realidad, la preparación para un renacimiento que llevará tu nombre. Y cuando llegas al final de esta fase, algo increíble sucede. Agradeces lo que te rompió. No desde el masoquismo, sino desde la comprensión. Porque entiendes que sin ese golpe, sin esa caída, sin esa noche oscura,
jamás habrías conocido tu verdadera fuerza. La metamorfosis del dolor es brutal, pero honesta. Es cruel, pero justa. Y al final, siempre te entrega lo que prometió desde el principio. Un renacimiento tan profundo que ya no temerás la sombra, porque habrás caminado dentro de ella. El dolor nunca se queda dentro de una sola persona. Esa es la mentira que todos repetimos para sobrevivir. Lo que siento es mío. Nadie más lo nota. Pero la sombra no funciona así. La sombra se propaga, se derrama, se filtra como un vapor silencioso que atraviesa paredes emocionales, cuerpos, casas, relaciones enteras. Y cuando una persona sufre de verdad, cuando algo dentro de ella se quiebra, ese quiebre genera ondas que alcanzan a todos los que la rodean. Blavatsky lo llamaba la expansión de la sombra, un fenómeno tan antiguo como la humanidad, pero tan ignorado como la verdad que nadie quiere ver, porque aceptar que tu dolor afecta a los demás implica aceptar responsabilidades que muchos prefieren callar. Todo empieza con un cambio sutil en tu energía. No se ve, pero se percibe. Tu silencio pesa, tu mirada se apaga o se endurece, tu voz pierde temperatura. Y quienes conviven contigo comienzan a sentirlo sin entender por qué. Algunas personas se ponen nerviosas, otras se alejan, otras intentan rescatarte sin poder, porque el dolor altera el campo emocional del hogar, como si un viento invisible soplara a través de todos. En familias muy unidas, el sufrimiento de uno se convierte en el malestar de todos. En familias distantes, la sombra se vuelve un eco, una tensión que nadie nombra pero todos sienten. El aire se vuelve denso, las conversaciones se acortan. La presencia del dolor se transforma en un huésped silencioso sentado en la mesa. Jung hablaba de inconscientes compartidos, una red sutil que conecta a las personas más allá de lo racional. Cuando uno cae, los demás tiemblan. Cuando uno reprime, los demás absorben. Cuando uno explota, los demás se rompen por dentro. Y cuando uno despierta su sombra, sin querer también activa la sombra de quienes lo rodean. Es un contagio emocional, una sincronización invisible, una resonancia profunda que puede destruir o liberar, dependiendo de cómo se maneje. Porque cuando el dolor se expande, también revela las grietas de todos los involucrados. He visto familias completas colapsar cuando un miembro atraviesa una noche oscura. No porque la persona esté mal, sino porque su transformación desnuda verdades que los otros evitaron durante décadas. La madre que siempre controlaba comienza a mostrar miedo. El padre que escondía sus emociones se vuelve irritable. Los hermanos que parecían unidos empiezan a distanciarse. No es casualidad. Es la sombra moviéndose en espiral, revelando que el dolor de uno es, en realidad, la acumulación de silencios de todos. La metamorfosis individual se vuelve un espejo colectivo. Y lo mismo ocurre en sociedades enteras. Un trauma compartido, una crisis económica, una tragedia pública, una pérdida comunitaria, despierta miedos que se propagan como un incendio. De repente, la gente se vuelve más agresiva, más desconfiada, más impulsiva. La sombra colectiva emerge. Blavatsky decía que cuando una sociedad niega su dolor, su sombra se manifiesta como caos. Se multiplican los conflictos, crecen las divisiones, mueren los diálogos. Cada persona proyecta su herida en el otro, convirtiéndolo en enemigo. Cada frustración personal se convierte en odio social. Y cuanto más se niega el sufrimiento, más se intensifica la sombra compartida. Las tradiciones antiguas lo explicaban a su manera. En el chamanismo se decía que cuando alguien se aparta demasiado de su verdad, su espíritu pierde fuerza y esa pérdida afecta al clan. En la Grecia arcaica, la tragedia no era solo un espectáculo, era una purificación colectiva. El héroe sufría para que la polis pudiera ver su propia sombra. En las culturas indígenas, cuando un miembro sufría una gran pérdida, toda la tribu acompañaba su dolor porque sabían que si él se rompía solo, la fractura se expandiría hacia todos. Lo más inquietante sucede cuando las sombras individuales se encuentran. Dos personas heridas pueden convertirse en espejos brutales entre sí. Una pareja puede entrar en un ciclo de destrucción recíproca porque cada uno activa el trauma del otro. Una amistad puede deteriorarse porque uno no soporta la verdad que el otro refleja. Un grupo puede fragmentarse porque la sombra que emerge en uno es la sombra reprimida en todos. No es maldad, no es destino. Es sincronía, es resonancia. Es el campo emocional actuando como un imán que junta lo que debe ser visto. Los signos de que el dolor se ha vuelto colectivo son claros, aunque pocos los reconocen. El ambiente se vuelve tenso, sin motivo aparente. La gente se irrita por detalles pequeños. Las conversaciones se llenan de subtextos. Nadie quiere hablar de lo que realmente importa, pero todos lo sienten. Es como si una nube oscura flotara sobre todos, esperando que alguien se atreva a decir la verdad. Y cuando nadie lo hace, esa nube se vuelve tormenta. El proceso evoluciona como una espiral descendente. Primero el silencio incómodo,
luego los conflictos pequeños, después las explosiones emocionales, finalmente la ruptura. Pero si alguien, solo uno, decide enfrentar la sombra en lugar de huir de ella, algo sorprendente ocurre. La espiral se invierte, la sombra se debilita, la verdad se vuelve respirable, el ambiente se aclara y el dolor deja de ser contagio para convertirse en enseñanza. En última instancia, cuando una sombra se expande, no está buscando destruir al grupo, está buscando purificarlo, mostrar lo que estaba podrido, iluminar lo que estaba reprimido, desnudar lo que se escondía bajo el todo está bien. Y aunque el proceso sea doloroso, aunque arranque máscaras, aunque rompa vínculos superficiales, siempre deja un regalo, una verdad común que no puede ser olvidada, porque cuando el sufrimiento se vuelve colectivo, el renacimiento también lo hace. Y es entonces, solo entonces, cuando una familia, un grupo o una sociedad puede volverse verdaderamente fuerte. No porque nunca se rompió, sino porque se atrevió a mirar su sombra compartida, sin apartar la mirada. Hay momentos en los que no basta con comprender el dolor, ni con interpretarlo, ni con aceptarlo. Hay momentos en los que necesitas sobrevivir a él. Y para eso existe lo que Blavatsky llamaba el protocolo de protección. No es un conjunto de técnicas suaves ni un manual espiritual decorado con palabras bonitas. Es un sistema de defensa psíquica, un escudo interno que debes activar cuando la sombra se vuelve demasiado densa, demasiado cercana, demasiado insistente, porque hay noches en las que no debes rendirte, hay silencios en los que no debes entrar, hay pensamientos que no puedes dejar que tomen forma, y si no aprendes a proteger tu conciencia, la sombra no te transformará, te consumirá. El primer principio del protocolo es brutal: detén la fuga. La mayoría de las personas, cuando sienten que la sombra se acerca, huyen hacia el ruido, hacia el trabajo compulsivo, hacia conversaciones vacías, hacia vicios, hacia personas que solo sirven para adormecer la mente. Pero huir no es protección, es exposición. Es como darle la espalda a un depredador. El dolor te sigue, el miedo te sigue, la sombra te sigue. Y cuanto más corres, más rápido te alcanza. Blavatsky advertía que la fuga fragmenta la conciencia. Cada vez que escapas, pierdes una parte de ti. El primer paso, entonces, es detenerte. No para sufrir más, sino para que la sombra revele su forma. No puedes defenderte de lo que no ves. El segundo principio es la conciencia como escudo. Cuando la mente está en pánico, se vuelve vulnerable. Se abre como una puerta sin cerradura. Todo pensamiento tóxico entra, toda sugestión penetra, toda sombra encuentra espacio. Pero cuando entrenas tu atención, cuando fijas tu presencia en el instante, la sombra pierde acceso. Es como si una muralla se levantara desde dentro. Los monjes tibetanos decían que un solo minuto de plena conciencia puede detener una tormenta emocional de horas. La neurociencia moderna confirma esto. La atención enfocada reduce la reactividad del sistema límbico y fortalece la corteza prefrontal, la misma región que decide qué pensamientos entran y cuáles no. En otras palabras, la presencia es un arma. El tercer principio es el límite inmediato. Cuando algo o alguien activa tu herida, no esperes a que la situación se vuelva insoportable. No racionalices, no justifiques, no te mientas para evitar el conflicto. Pon un límite en el acto, di no, aléjate, corta la conversación, respira. El límite no siempre es para protegerte del otro. A veces es para protegerte de ti mismo, de tu tendencia a soportar más de lo que deberías, de tu hábito de cargar con dolores ajenos, de tu impulso infantil de agradar. El límite es una barrera energética, una frontera, una línea que la sombra reconoce. Y cuando la sombra reconoce un límite, retrocede. El cuarto principio es la retirada estratégica. Este no es un acto de cobardía, es un acto de inteligencia. Hay situaciones, personas, ambientes y recuerdos que son demasiado pesados para tu estado actual. No estás obligado a enfrentarlo todo al mismo tiempo. La retirada estratégica significa observar el campo de batalla emocional y elegir dónde colocar tu energía. A veces, proteger tu conciencia implica alejarte, guardar silencio, cerrar puertas, desaparecer por un tiempo. Los antiguos lo llamaban recogimiento. Jung lo llamaba introversión terapéutica. Blavatsky lo llamaba descenso controlado. Todos hablaban de lo mismo. Para atravesar la sombra, necesitas espacios donde ella no te alcance. El quinto principio es la purificación del campo emocional. La sombra se alimenta de ambientes caóticos, de conversaciones superficiales, de personas que se consumen a sí mismas. Si convives con gente que vive en conflicto, desesperación o victimismo, tu energía se debilita. Por eso los antiguos sacerdotes usaban ayunos, silencios rituales y retiros. No eran supersticiones, eran estrategias psíquicas para vaciar la mente de contaminación emocional.
Hoy, la ciencia lo llama reducción de estímulos, pero el efecto es el mismo. Tu interior se aclara, la sombra pierde fuerza, la conciencia respira. El sexto principio es la voz interna como espada. No la voz del miedo, ni la voz del ego, ni la voz de la culpa. La voz profunda, la que aparece en los momentos más oscuros, la que te dice, sigue, aunque estés desmoronándote. Esa voz no es imaginación, es tu núcleo, tu yo indestructible, tu espíritu. Cuando la sombra intenta dominarte, esa voz se vuelve tu arma más afilada. Cada vez que la escuchas, la sombra retrocede un paso. Cada vez que la ignoras, avanza dos. La expansión del protocolo se siente como un despertar. De repente, comienzas a notar que tienes más control del que imaginabas, que no estás a merced de tus emociones, sino que puedes moldearlas, que no eres un espectador del dolor, sino un participante activo en tu transformación. Cada decisión que tomas abre o cierra una puerta. Cada límite que impones fortalece tu campo interno. Cada retirada estratégica te salva de una caída innecesaria. Y cada acto de presencia te coloca de vuelta en tu centro. Lo más poderoso del protocolo de protección es que no te vuelve inmune al dolor, pero te vuelve invencible frente a él. No evita que la sombra aparezca, pero evita que te destruya. No borra tus heridas, pero evita que te conviertan en alguien que no eres. Es un entrenamiento, una disciplina, una preparación para la batalla más profunda, la que se libra dentro de ti. Cuando aplicas este protocolo, algo cambia en tu mirada. Ya no tiemblas ante la sombra, ya no te rompes ante la pérdida, ya no te consumes ante la incertidumbre, porque sabes que tienes un escudo, un límite, una estrategia, una conciencia afilada como una espada. Y a partir de ese momento, la sombra deja de verte como presa y empieza a verte como adversario. Hay una verdad final, una que casi nadie quiere escuchar porque no consuela, no suaviza, no promete finales felices. Una verdad que Blavatsky repetía en sus escritos privados con una dureza que atravesaba el papel. La fuerza interior siempre exige un precio. Nada en el alma humana nace gratis. Nada profundo surge sin sacrificio. Y la sombra, esa presencia que te acompañó desde la primera fractura, no te entrega poder por compasión. Te lo entrega por intercambio. Si quieres renacer, debes dejar morir algo. Si quieres volverte fuerte, debes entregar lo que te mantenía débil. Si quieres despertar, debes abandonar el sueño en el que viviste años enteros. La sombra siempre exige un tributo. El primer tributo es la identidad antigua. Esa versión de ti que sostenías a base de máscaras, expectativas ajenas, obediencias silenciosas y miedos heredados. No puedes llevar esa identidad al otro lado. Ella no sobrevive al fuego. Y cuando la sombra se acerca para reclamar lo que es suyo, exige que la dejes caer. Es un desprendimiento doloroso. Te quedas desnudo, te quedas sin referencias, te quedas sin el disfraz que te permitía navegar por el mundo. Pero ese vacío es necesario. Es el vacío donde empieza a crecer tu esencia. El segundo tributo es la comodidad emocional. No la comodidad física, sino esa preferencia infantil por lo seguro, lo familiar, lo predecible. La sombra no permite estancamientos. Te arrastra fuera de esa tibieza que adormece. Te expone al frío, a lo incierto, a lo desconocido. Y al principio parece un castigo. Crees que estás perdiendo estabilidad cuando en realidad estás perdiendo anestesia. La comodidad te protege del mundo, sí, pero también te protege de ti mismo. Y la sombra sabe que no puedes despertar dormido. El tercer tributo es el apego al dolor antiguo. Aunque suene contradictorio, muchas personas se aferran a sus heridas porque les dan identidad. Se convierten en el abandonado, la traicionada, el que perdió, la que sufrió. La sombra te obliga a soltar incluso esas narrativas. Te exige que dejes de usar el pasado como una muleta. Te ordena que no te escondas detrás de tus cicatrices, porque mientras sigas viviendo como la víctima de lo que ocurrió, no serás el creador de lo que puedes llegar a ser. La sombra corta ese vínculo como quien rompe una cadena. El cuarto tributo es la ilusión de control. Durante años creíste que dirigías tu vida con voluntad consciente, pero la sombra te muestra que la mayor parte de tus decisiones nacieron del miedo, del trauma, del condicionamiento. Ella arranca esa ilusión de tus manos, incluso si tú te resistes. Te obliga a ver que no controlas el mundo externo, solo controlas tu respuesta interna. Y cuando aceptas eso, algo se libera. Una parte de ti respira por primera vez. Es el inicio de la verdadera libertad. El quinto tributo es el silencio obligatorio. La sombra no habla con quienes quieren ruido, no habla con quienes buscan distracción, no habla con quienes huyen de sí mismos. Te exige silencio, te exige soledad, te exige noches en las que no haya más voz que la tuya. Son momentos incómodos, casi insoportables, pero allí es donde la verdad se revela. Allí es donde la fuerza nace.
Allí es donde descubres que no estás vacío, estás lleno de cosas que nunca te permitiste escuchar. Cuando entregas estos tributos, cuando permites que la sombra te desnude, te desestructure, te confronte, la transformación ya no es una posibilidad, es un hecho. Comienzas a moverte por el mundo con una claridad que antes no existía. Ya no buscas aprobación, ya no aceptas migajas, ya no te adaptas para no incomodar, ya no mendigas amor, ya no repites patrones que te destruyen, porque la sombra ya te mostró quién eres y quién no volverás a ser. Lo más extraño es que, una vez que renaces, la sombra no desaparece, no te abandona, no te suelta, permanece contigo, pero ya no como enemiga, como guardiana, como recordatorio, como presencia que te vigila desde el borde de tu conciencia para asegurarse de que no retrocedas al viejo yo. Algunas personas sienten esta presencia como una intuición fuerte, otras como una certeza silenciosa, otras como un hilo invisible que las guía, no importa la forma. Lo importante es que entiendas que la sombra no fue un castigo, fue una maestra. Y al final, cuando miras atrás y ves todo lo que viviste, el golpe, la caída, el abismo, el silencio, la reconstrucción, te das cuenta de algo que jamás habrías aceptado en el inicio. Lo que te rompió fue lo que te liberó. No fue la pérdida la que te definió, sino lo que hiciste con ella. No fue la herida la que te destruyó, sino la versión de ti que se negó a morir. Y cuando permitiste que esa versión cayera, cuando entregaste todo lo que la sombra exigió, cuando aceptaste el precio, algo completamente nuevo nació dentro de ti. La verdad final es esta: la sombra nunca viene para destruirte, viene para reclamar tu fuerza. Y cuando se la entregas, ella te devuelve algo a cambio. Una claridad que asusta, una fortaleza que incomoda y una libertad que muy pocos están dispuestos a soportar. Ese es el eco que queda en tu mente después de despertar. La sombra no fue mi enemiga, fue la puerta.